Buenas tardes, doctor Medina. Hola Rubén, ¿qué tal? Bien, ¿cómo ha estado? Bien, bien, gracias. ¿Usted qué tal? Bien, bien. Ah, bueno, me alegro. Doc, 6 en punto, si quiere empezamos o si quiere damos unos minuticos más para que se... Un par de minuticos ahí mientras se une más gente. Karen ahí, mientras van llegando, la gente está ocupada, pero en un par de minuticos empezamos si quiere. Igual va a ser, no muy corta, pero va a ser más corta que las demás. Perfecto. Bueno, creo que ahora sí vamos a empezar. Bueno, mi nombre es Héctor Medina. Trabajo en la Fundación Cardioinfantil, en el Centro de Imágenes Cardiovasculares y también en el Laboratorio de ECO. Y básicamente, realmente estoy reemplazando a uno de mis jefes, el doctor Juan Pablo Maña, que desafortunadamente no se pudo unir, así que creo que están de malas ustedes porque les tocó cambiar un magnífico speaker por mí, pero bueno, ni modo. Juan Pablo, como saben, es uno de los cirujanos con más experiencia en toda la región en reparo valvular, tanto mitral como aórtico, eh, pero desafortunadamente no nos pudo acompañar hoy y por esa razón estoy aquí y no queríamos simplemente cancelar la conferencia, sino mantenerla así. Y pues este es un tema interesante que cada día en la medida en que la población va aumentando su expectativa de vida, pues cobra más y más importancia. Y básicamente es el uso de imagen multimodal en la evaluación de masas cardíacas. No tengo ningún conflicto de interés y básicamente estos son los objetivos para la charla. Vamos a hablar de la limitación que hay en Latinoamérica para la evaluación de masas, que tenemos una limitación enorme, que ya van a ver cuál es. Les voy a hablar de básicamente 3 tipos de masas mediante casos. Las primeras masas de las que les voy a hablar son masas isquémicas, las segundas masas benignas y las terceras masas malignas. Y la idea es que al final ustedes se lleven a la casa mensajes bastante claros de cuándo, cómo y por qué podemos utilizar masas. Veo que está mi jefe de Felus, Alberto Navarro, así que Alberto, prepárese porque usted me va a ir ayudando con la presentación y me va a ir mostrando cositas. Obviamente no le va a preguntar a ningún fellow que no sea mío. Así que básicamente esta charla la vamos a dar Alberto y yo, que Alberto es un excelente fellow con el que contamos aquí en la fundación. Esta es el objetivo y básicamente todo es presentar casos. 44 años, mujer, dolor torácico después de fiebre y dolor de garganta, no tiene enfermedad coronaria y desafortunado o afortunadamente, todavía no sé, esta es la esposa de mi jefe cuando yo trabajaba en Texas, en Austin. Así que me llama mi jefe bastante nervioso porque su esposa está con un dolor torácico agudo. Este es el electrocardiograma que realmente no tenía nada en particular, un ritmo sinusal, una frecuencia de más o menos 100 sin una elevación del segmento ST con un eje relativamente normal. Pero, oh sorpresa, estos son los marcadores, los biomarcadores. Así que esta es una señora de 44 años con un esposo hemodinamista y ya van a ver lo que pasó. El esposo dice, quietos en primera, no le vamos a hacer nada, repitámosle las enzimas y las enzimas van para arriba. Alberto, ¿usted qué haría? 44 años, dolor torácico agudo, biomarcadores positivos con ese electrocardiograma. Profe, buenas noches. Paciente joven sin antecedentes ni riesgos cardiovasculares y con antecedentes de fiebre y dolor de garganta, pues mi primera impresión diagnóstica puede ser una miocarditis. Ok, perfecto. Inicialmente. Okay. Y si es una miocarditis, ¿cuál sería el siguiente examen que le haría? ¿Le haría una resonancia? ¿Le haría una perfusión? ¿Le haría otro método de diagnóstico? ¿Qué le haría? Profe, para miocarditis pues nos ayudaría mucho la resonancia dependiendo del centro donde estuviéramos, pero estos pacientes pues siempre hay que descartarle pues enfermedad coronaria. Ok, bueno, exacto. Entonces lo primero que le hicimos fue un ecocardiograma y este es el ecocardiograma. No sé si bien sea Alberto o la persona que quiera animarse
a decir qué es lo que ven, cuál es la proyección y básicamente qué es lo que están viendo, porque lo que vemos acá no está disponible en Colombia. De pronto no es justa la pregunta, pero bueno, aprovechando que no es justa la pregunta, voy a decirlo yo. Esta es una apical de 4 camas, aquí vemos el ventrículo izquierdo, aquí vemos el ventrículo derecho, y lo que se ve adentro del ventrículo son microesferas o es ecocontraste, son micropartículas de menos de 8 micras que atraviesan los capilares pulmonares y permiten la visualización y como ustedes pueden ver, un reborde endocárdico bastante, mucho mejor. Ella no tenía unas ventanas acústicas ideales. Alberto, ¿le ve algo? ¿Usted cree que la contractilidad de ese ventrículo es normal o es anormal? Profe, yo lo veo que es anormal. Claro, es anormal. ¿Qué le ve en particular? Tiene un hallazgo que es bastante llamativo. ¿Y cuál es ese, Alberto? Veo la región del ápex aquinética, profe. Perfecto. Tiene un apex que es completamente cinético. 44 años, troponinas positivas, electrocardiograma que no es tan anormal y tiene este eco y es la esposa de mi jefe. Este es un apical de 3, es un modificado. Básicamente vemos exactamente lo que acaba de escribir Alberto. Un apex completamente aquinético y tenemos que mirar cuál es el diagnóstico diferencial. ¿Es esto una disección espontánea? De pronto, es un STEMI, poco probable. Con ese electrocardiograma puede ser un Takotsubo, aunque realmente no tenía un estresor y obviamente epidemiológicamente un Takotsubo se presenta si bien se presenta más en mujeres, definitivamente no a los 44 años. Y lo último fue lo que sospechó desde el principio Alberto, que es una miocarditis. No me van a creer, pero no le hicimos cateterismo, le hicimos una tomografía, era normal, y le hicimos una resonancia 5 días después, tuvimos problemas con ingresarla al imán, estaba bastante ansiosa, bueno, en fin. Y esta es la resonancia, esta es una apical de 2. Fíjense ustedes que aquí tiene mejoría significativa de los trastornos segmentarios que había descrito Alberto en el eco inicial, y en el realce tardío tiene esta distribución mesocárdica del realce tardío, lo cual es compatible con lo que había mencionado Alberto. Esta es una miocarditis post-estreptocóxica, resultó teniendo una faringitis estreptocóxica y así se presentó finalmente. Pero ¿por qué les menciono esto? Por ahí eso, gracias. ¿Por qué les menciono esto? Porque quiero contrastarlo con este segundo caso. Entonces, Alberto, por favor, sígame ayudando porque me está ayudando tremendamente con la presentación. 25 años, hombre, dolor torácico, troponinas positivas, electrocardiograma no conclusivo y supuestamente tuvo una angiografía que era completamente normal. Así que nos lo refieren como un MINOCA para tratarle el MINOCA. Bueno, estos son los cines. Este es el apical de 2, este es el apical de 3, este es el apical de 4. Yo no sé si el doctor Salazar está metido en esta reunión o no, pero vamos a ver si está metido. Pero no, no está metido. Gabriel me dice que a mí no me gusta la coreografía, pero me parece que la coreografía es algo fantástica y es la madre de la resonancia. No hay nada más cierto que eso. Los ejes de la resonancia son apical de 2, apical de 3 y apical de 4. Nosotros nos copiamos de los ejes de la ecocardiografía en resonancia. Y si ustedes se fijan, aquí tiene una zona severamente aquinética desde la base de la pared anterior hasta el ápex, que también ocurre en la pared anteroseptal y que también ocurre en el ápex verdadero. Lo que estoy apuntando aquí con el pointer, Alberto, ¿qué puede ser? ¿Qué cree que puede hacer esta imagen que hay acá? Teniendo en cuenta que tiene todos los demás trastornos segmentarios de contractilidad. Profe, puede ser un trombo. Perfecto, es un trombo. Que conste que estos casos no los conoce Alberto, hay algunos de la cardio, otros que no. Vemos en el panel superior los cines y en el panel inferior, y les pido excusas a todos porque no tengo la perfusión, no la pude encontrar. La perfusión es absolutamente fundamental para la evaluación de cualquier trombo, de cualquier masa, perdón. Y en esta no la pude descargar, pero se ve muy parecida como se ve estas secuencias de realce temprano. EGE quiere decir gadolinio temprano, son las siglas en inglés, y se ve aquí una señal de baja intensidad, justo donde Alberto estaba describiendo el trombo. Y esta es la secuencia específica con un tiempo de inversión entre 550 y 600, eso no tiene mucha importancia, son básicamente detalles técnicos, pero lo que vemos es un trombo
en un paciente de 25 años. Este es realce tardío, que de pronto están más familiarizados con esta secuencia, y acá se ven este realce tardío transmural en toda la pared anterior y en todo el ápex. Así que realmente está como raro, ¿no? O sea, 25 años, minoca, esto no tiene pinta de minoca. Entonces tenemos trastornos segmentarios de contractilidad, tenemos trombo, tenemos inflamación, esta es una secuencia de STIR, y tenemos realce tardío en toda la pared anterior que le da toda la vuelta al ventrículo y tiene lo que llaman los gringos una morfología de wrapping LAD, es como si la SNP anterior en un señor de 64 años, pero este paciente tiene 25 años, y ahí es cuando aparece George Bush en uno de sus momentos lúcidos en donde dice, ¿será que esto sí es un minoca? Y él empieza a dudarlo, y fíjense que ustedes que lo que le pasó a George W. Bush también me pasó a mí, y dijimos, no, un momentico, esto no puede ser, un momentico, se me trabó la pantalla, devolvámonos al cateterismo. Y el cateterismo tiene un trombo en la descendente anterior que no se había visto en la primera evaluación. Esto pasa con alguna frecuencia, hay algunos hallazgos que no se ven, y cuando le mostramos esto a nuestros hemodinamistas encontraron que tenía un trombo justo ahí que explica todas las imágenes que las acabo de mostrar. Así que este paciente lo que necesita es un trabajo de diagnóstico para hipercoagulabilidad, pero definitivamente no es un minoca porque hay una marcada alteración en el cateterismo en la angiografía que les acabo de mandar. Este paper de McCarthy en JAMA del 2018 me parece absolutamente fantástico, lo revisamos con nuestros fellows hace poco, y habla de cuál es la mejor forma de diagnosticar trombo ventricular izquierdo después de un infarto agudo de miocardio. Y si ustedes se fijan, la sensibilidad del eco sin contraste es malísima, pero de 1 a 10 es malísima, hasta el 35%. Esto es muy malo para un hallazgo tan importante porque obviamente tiene un potencial embolígeno supremamente alto. La resonancia es más alta definitivamente, pero lo que nos hace mucho daño en Latinoamérica es que no tenemos el ecocontraste que les mostré en la primera paciente. La ausencia de ecocontraste, una ampolla de estos cuesta $106, lo cual en nuestro medio cuesta básicamente más el medio de contraste que el examen mismo, hace prohibitivo. Nosotros hemos hablado con nuestros colegas de ensayo, hemos hablado con nuestros colegas en la Clínica Colombia, con otros centros cardiovasculares en Bogotá, pero es muy difícil lograr importarlo por su costo. Pero fíjense qué tan baja es la sensibilidad del eco sin contraste para el trombo ventricular. Ahora, el ecocardiograma transesofágico tampoco es mucho mejor, 39%. Eso es una cosa que es importantísima y para aquellos, los cardiólogos, sobre todo los fellows que están empezando, uno no debe mandar un eco transesofágico para ver un trombo apical, porque va a haber un acortamiento apical consistente en todas las proyecciones. Si ustedes definitivamente no tienen la forma de hacer una imagen óptima del ápex y creen que hay un trombo, lo mejor es que le hagan una tomografía o una resonancia. Pero el eco transesofágico en esta cohorte, esta es casi que un metaanálisis, no es un metaanálisis, pero es un compendio de estudios, habla que la sensibilidad del ecocardiograma transesofágico para trombo apical es del 40%, lo cual no es mucho mejor que la del eco transtorácico sin contraste. Siguiente caso, 65 años, vamos bien, vamos en 13 minutos. 65 años, dolor torácico atípico, y le escriben una masa en el eco transtorácico. Es referida a la Fundación Cardioinfantil para continuar el manejo. Bueno, este caso lo conocen mis fellows, así que no sería justo preguntarlo. ¿Qué dice Javier? Javier desde Lima. Javi, ¿te animas a ver lo que describes? Javier fue un fellow de la Cayetano Heredia, que nos acompañó aquí en el servicio de imágenes hace un tiempo y es un excelente cardiólogo y se graduó hace poco. Javier, adelante, ¿qué piensas de este eco? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Bien, gracias, qué gusto viste. Igualmente, Doc. Disculpe que no le pueda contar mucho porque estoy justo en la calle, pero ahí más o menos viéndolo, parece una conexión, una dilatación severa del ventrículo izquierdo. Ajá. La mitral me llama la atención. No está perturando adecuadamente tampoco. Ajá. Y bueno, parece que hubiera como un aneurisma o una dilatación a nivel del ventrículo izquierdo. Sí, muy bien. La tensión, ¿no? La parte inferior. Excelente, Apical, excelente. ¿No? Tal cual. Si ustedes ven, este es el ventrículo izquierdo, es un eje un poquito atípico, pero este es el paraesternal largo,
esta es la pared anteroseptal, este es hay un poquito de cortamiento apical, y todo esto es una masa que no debería estar ahí. Aquí debería estar la pared inferolateral, y es exactamente lo que describió Javier, exactamente, muy bien. Aquí estamos viéndonos, este es un eje corto, un axis view, este es el eje corto, y esta es la masa que nos acaba de describir Javier desde Lima, en donde claramente se ve que hay una alteración de la arquitectura normal del ventrículo izquierdo. Ahora vemos este color, vemos que hay jalonamiento o tethering de la válvula posterior con una insuficiencia mitral que es bastante importante. Luego nos vamos a ejes apicales y fíjense ustedes cómo tiene una insuficiencia mitral bastante importante, hay una gran cantidad de color, más del 50% llenando la aurícula izquierda, con un Doppler continuo bastante denso, y llegamos a la conclusión que esto es una insuficiencia mitral severa, funcional, con una retracción de la válvula posterior. Pero obviamente lo que es más importante es lo que estamos viendo en cuanto a la masa. Ahora fíjense esta masa, mire Javier cómo se ve, y es exactamente lo que él descubrió. No es un aneurisma, es un pseudoaneurisma. Esto se rompió, toda la pared del miocardio se rompió y hay una una ruptura contenida por el pericardio de esa masa. Esta mujer está realmente viva de milagro, como lo comentaba con nuestros fellows en la Fundación Cardioinfantil. Y lo que vemos acá es la perfusión. Nuevamente, esta es la perfusión, que es una de las secuencias más importantes en la evaluación de cualquier masa, si no la más importante. Ven ustedes que hay un llenado completo. Uy, perdón. Que se me adelantó. Hay un llenado completo de la masa, que es importante. No se ve trombo, no se ve absolutamente nada ahí. Vamos subiendo, esta es una secuencia que demora un poquito más, pero tienen que estar ustedes muy concentrados para que me ayuden a saber si hay trombo o no hay trombo. Y realmente no se ve trombo. Y en los realces tardíos vemos esta dilatación severa, es como si tuviera otro ventrículo literalmente, y es una ruptura contenida por el pericardio. Y aquí vemos las secuencias de realce temprano, las que les mostré en el primer paciente que tenía señal de baja intensidad. Cuando existe trombo, acá no se ve trombo, es decir, es un pseudoaneurisma sin trombo en su interior. ¿Y quién se atreve a adivinar qué nos va a mostrar el cateterismo? ¿Algún voluntario? Ya le pregunté mucho a Alberto y me da un poquito de pena preguntarle nuevamente, pero si alguien se anima, que no sea la cardio, porque este caso ya lo discutimos en la cardio. ¿Quién se anima a adivinar qué daría el cateterismo? ¿Alguien? Javier desde Lima, ¿qué piensas que pueda tener el cateterismo? Por la distribución probablemente tenga una lesión obstructiva ya más o menos crónica en alguna de las coronarias, sobre todo en la derecha. Ok, esta es pared inferolateral sobre todo, ese es el cateterismo, y fíjense acá, tiene una obstrucción completa de la circunfleja, está totalmente ocluida, ¿sí? Entonces hace sentido los hallazgos del ecocardiograma, el jalonamiento de la válvula posterior con la insuficiencia mitral severa, los hallazgos que vemos en la resonancia, esa ruptura contenida con los hallazgos angiográficos, que es de las cosas que me parecen más interesantes, es cuando uno combina la parte clínica con las diferentes imágenes. Entonces todo tiene sentido. Nuestro cirujano, el doctor Jaime Camacho, le hace la cirugía al paciente. Fíjense que aquí está la exposición, estas son fotos cortesía del doctor Camacho. Acá está el pseudoaneurisma, aquí lo están disecando durante el intraoperatorio. Aquí ya está abierto, fíjense que se ven las fibras miocárdicas y algo de músculos papilares al final, y esta es la cirugía ya terminada con un parche de Dacron. La paciente tuvo un buen curso postoperatorio y obviamente, como habíamos mencionado, tiene suerte de estar vivo. Así que les presento esas dos masas isquémicas, los trombos ventriculares, que son definitivamente los más frecuentes y se pueden presentar hasta en el 25% de los pacientes con infarto agudo de miocardio, y esta que es una masa atípica que puede ocurrir de vez en cuando, no es tan frecuente como el trombo ventricular, pero es importante que ustedes la reconozcan. Ahora vamos a hablar de masas benignas. Nuevamente, un caso clínico, 49 años, ha tenido múltiples episodios de accidentes isquémicos transitorios, y el neurólogo está bastante preocupado por cuál pueda ser la etiología. Él está casi seguro que el paciente está haciendo fibrilación auricular, pero en el electrocardiograma tiene un ritmo sinusal y tampoco tiene fibrilación auricular en el Holter. Y miren lo que muestra el scan, la resonancia del cerebro. Soy
bastante poco experto, por supuesto, es más, peligrosamente inexperto en resonancia, pero lo que me dicen nuestros colegas radiólogos es que tiene estos múltiples infartos en el lóbulo occipital y también en el cerebelo, lo cual confirma los diagnósticos que no solamente está haciendo accidentes isquémicos transitorios, sino que también ya ha tenido eventos isquémicos con stroke de pequeño tamaño. Nos vamos al eco y aquí está la masa. Esta masa está localizada en la pared lateral, en esta apical de 4 cámaras, en la aurícula izquierda, y les voy a mostrar directamente las imágenes transesofágicas. Y fíjense esta imagen transesofágica, parece como un coliflor, está adherida al Q-tip de la aurícula izquierda y tiene ese movimiento bastante oscilatorio, es bastante móvil y probablemente de ahí se están originando estos accidentes cerebrovasculares que está teniendo la paciente. Esta es una imagen en 3D, aquí vemos básicamente confirmando lo que veíamos en el eco transesofágico, en la imagen en X-plane que les acabo de mostrar, y empezamos a hacer la resonancia. En aras del tiempo, vamos a irnos directamente a los hallazgos, hacemos un cine axial, esto es como el GPS para ubicar la masa, y ahí está la masa, pegada al Q-tip, que era lo mismo que veíamos en el ecocardiograma. Ahí donde está la flechita es donde se ve la masa. Hacemos la siguiente secuencia. Perdón, un momentico que se trabó. Hacemos secuencia de T1 donde se ve un poquito hiperintensa comparado con el miocardio, una secuencia de T2 donde se ve isointensa, y particularmente esta es útil, que es la secuencia de STIR, en donde definitivamente, la secuencia de EMA, en donde se ve un aumento significativo del realce, perdón, el realce no, de la señal de intensidad comparada con el miocardio. Le hacemos perfusión, que nuevamente es una secuencia vital en cualquier masa, y no se ve que la masa sea bastante ávida por el gadolinio, y le hacemos realce temprano y realce tardío. No tiene aspecto de trombo porque en el realce temprano no tiene señal de baja intensidad y es bastante ávida por el realce tardío. Este es un paper que es muy bonito, lo escribió O'Donnell en el American Journal of Radiology en el 2009, junto a Ricardo Curi y junto a Sonia Vara. Y los radiólogos, nosotros trabajamos de la mano todo el tiempo del grupo de radiología. Este es un paper que escribieron los radiólogos y me parece una descripción muy bonita del tipo de cosas que uno debe sospechar cuando tiene una señal tan intensa en este T2 con saturación. Y lo que debe pensar es en 3 cosas cuando piensa en un tumor benigno. ¿Qué cosas debe pensar? Mixoma. Debe pensar en fibroblasoma papilar y también en rhabdomioma. Y resulta que esos tumores también tienen las mismas características que tenía nuestra paciente. Fíjense que tiene en el realce tardío, es bastante hiperintenso. Tenemos esos 3 tumores, es bastante difícil de diferenciar cuál pueden ser esos 3 porque pensamos que es un tumor benigno. Y fíjense ustedes que por localización definitivamente es un mixoma. Entonces me llama el cirujano y me dice, Héctor, ¿qué tiene el paciente? Yo le digo, bueno, pues parece que tú fuera un mixoma, porque sería rarísimo que fuera una cosa distinta, porque la localización es muy de mixoma. Es muy de mixoma en cuanto a la cámara cardíaca, pero los mixomas generalmente están adheridos precisamente al septum interauricular, entonces hay que ser cuidadosos con eso. El paciente es llevado a cirugía, este es el macro y este es el micro, y ¡oh, sorpresa! Fibroblastoma papilar. Yo me devuelvo al paper de O'Donnell, que es un paper muy bonito, eso se lo recomiendo a todos, y digo, pero si el fibroblastoma papilar es valvular, y los fibroblastomas que uno que ve generalmente están en las válvulas, pues no, señor. Hay fibroblastomas que pueden estar localizados en otras cámaras, en otros sitios del corazón, y este en particular era un fibroblastoma que estaba en una localización atípica que no necesariamente es valvular. Simplemente para que no crean que la resonancia es un microscopio, es una biopsia. Nosotros podemos dar algunas características anatómicas que ya vamos a ver cuáles son, pero no siempre debemos ser tan intrépidos para dar un diagnóstico histológico. Debemos dar un diagnóstico diferencial amplio, porque a pesar de que la resonancia es el mejor método de diagnóstico para masas y es el gold standard, adivinar la histología no siempre es útil. Siguientes casos, 2 masas malignas, desafortunadamente, que les voy a presentar. Este es un review de Udo Hoffman de Mass General de 2003, y él lo que habla son algunas características que pueden predecir malignidad en las masas, con sensibilidades por encima del 80%, que tenga una localización por fuera del corazón y una no homogeneidad del tejido, con una sensibilidad ambas de 86%, y la otra que tiene una alta sensibilidad es que tenga contraste. Las que tienen alta especificidad son estas 3, y es que tengan efusión pericárdica, efusión pleural, derrame pericárdico o ambas. Y cuando uno piensa en masas, uno debe pensar como un cirujano cardiovascular.
¿Y qué le interesa a un cirujano cardiovascular? Es decir, ¿qué es seguro o qué cosas quiere saber un cirujano cardiovascular? Esta es una foto de Favaloro que desafortunadamente, pues como murió trágicamente, como ustedes saben, pero fue la primera persona en el mundo que hizo una cirugía de bypass coronario en la Cleveland Clinic. Y estas son las cosas que debe pensar. Este es otro cirujano muy famoso que se llama Tyrone David y trabaja en la Universidad de Toronto. Es uno de las mecas de cardiología en el mundo y él también es un excelente cirujano. Y lo que piensa, lo que necesitan Favaloro y Tyrone David es saber lo siguiente. 1, localización. 2, movilidad. Tercero, ¿a qué está adherido? Cuarto, la vascularización. Si está invadiendo estructuras adyacentes, si está invadiendo los vasos y también darles una idea de la histología. Y por eso les voy a presentar a esta paciente, 35 años, de una masa que se fue encontrada incidentalmente mientras le estaban haciendo una tomografía de abdomen por un déficit por anemia ferropénica. No tiene antecedentes de sangrado digestivo. Y en otro hospital, en otra ciudad, le hicieron 2 biopsias, 2, percutáneas, en donde provocaron taponamiento cardíaco y por poco la paciente fallece. Esta es una paciente que tiene esta masa. Alberto Navarro, ayúdame con esa masa. ¿Qué ves ahí? ¿Cuál es la proyección, por favor, ecocardiográfica? Y dime qué masa ves ahí, si es que ves una masa. Hola, profe. La proyección es una apical de 4 cámaras y veo que si tiene una masa, parece una masa que tiene compromiso en las cámaras derechas, tanto la aurícula como el ventrículo, y que compromete pues la válvula tricuspidia y que obstruye. Exactamente. Es una masa tremendamente invasiva que genera una alteración bastante importante del surco atrioventricular, de la base del ventrículo derecho, y también produce una compresión casi total de la aurícula derecha. A ver, ¿a quién más le pregunto de mis fellows que no se me van a poner bravos? O cualquiera de los fellows. ¿Algún fellow que quiera adivinar por localización, solo por localización, qué es esta masa? Ya deben estar pensando. Alguien que no sea ni Javier ni Alberto. Bueno, Yo pienso que podría ser un sarcoma, profe. ya, perfecto. ¿Quién habló? ¿Qué pena? Emilio Herrera, profe. Emilio, qué gusto. Perfecto. Universidad de Antioquia. Perfecto. Desde Medellín, qué bueno. Emilio, ¿y qué tipo de sarcoma? Porque esta localización es muy característica, pero ¿de dónde? ¿Qué tipo? ¿Se puede poner una apellido? Un poquito más ¿Puede ser un angiosarcoma? Exacto. Cuando uno ve una masa como esta, debe pensar, perfecto, Emilio, muchísimas gracias, en un angiosarcoma. Seguimos avanzando con nuestro subcostal. Esto es un subcostal y nuevamente vemos esta masa que es una masa gigante y, perdón un momentico que se me trabó, ya, esa es la resonancia. Esta es una resonancia, nos envían la resonancia, una resonancia muy bonita, precisamente hecha en Medellín. Es una paciente que llegó a Medellín en algún momento y fíjense ustedes que básicamente vemos algo muy parecido a lo que describieron Alberto y Emilio, y es una compresión total, prácticamente total, de las cavidades derechas, pero sobre todo de la aurícula derecha. Así que, por epidemiología, ya sabemos que probablemente qué puede hacer. Estas son las secuencias sin saturación de grasa y con saturación de grasa arriba y abajo, y T1 y T2. Vemos que es isointensa en T1 sin saturación e hiperintensa comparada con el miocardio en T2 en la parte sin saturación de grasa, y cuando hacemos saturación de grasa tiene unas características que son isointensas. Cuando le hacemos el angio, y nuevamente una de las secuencias más importantes para masas es el angio, porque sabemos si la estructura es vascularizada o no. Si es vascularizada, es altamente probable que sea maligna o que tenga muchos vasos sanguíneos adentro. Y este angio que estamos viendo acá en esta proyección coronal definitivamente dice que tiene alta vascularización, es altamente ávido por el gadolíneo. Y por eso, probablemente, por esa alta avidez, cuando le hicieron las biopsias percutáneas, fue que la paciente se fue a taponamiento. ¿Sangró? ¿Sangró? Definitivamente sangró. Este es el realce temprano, este es el realce tardío, altamente ávido y con algo de heterogeneidad. Esta secuencia no es ideal, desafortunadamente la calidad no era la mejor, pero tal y como Emilio desde Medellín lo describió, tiene todas las características para hacer un angiosarcoma. Esta es la exposición que le hizo Juan Pablo Umaña. Esta es una foto del intraoperatorio. Fíjense, todo esto es masa. Y la razón fue por la cual se fue a una toracotomía es porque ya había sangrado 2 veces y porque cuando vimos la resonancia con
uno de mis colegas acá, que es el doctor Julián Forero, dijimos, esto es altamente vascularizado, no hay que hacerle una biopsia, uno hay que hacerle una biopsia nuevamente percutánea, hay que hacer una biopsia abierta, y desafortunadamente todo lo que estábamos sospechando se confirma con la histología. No se le hizo una resección y se refirió a hemato-oncología. Así que la vascularización, eso es lo que quiere saber Favaloro y todos los cirujanos vasculares del mundo. ¿Qué tan vascularizada es? Porque si es muy vascularizada, existe una altísima probabilidad de que sangre, y si es un tumor, aún más. Supremamente importante. Ya vamos por más o menos hacia la mitad de los casos. Este es otro paciente, un paciente muy interesante que llegó la semana pasada a la Fundación Cardioinfantil. 18 años, tiene un tumor metastásico germinal y le ven una masa gigante en el TAC de tórax. Es referido a nuestro servicio para una resonancia. Y fíjense esta masa. Todo lo que ustedes ven en el hemitórax derecho, todo eso es la masa. Todo eso es la masa. Fíjense el tamaño que ocupa todo el hemitórax, se origina en el mediastino, es una masa absolutamente gigante que probablemente pues es un tumor metastásico debido a su tumor de células germinales, pero pues es una masa, yo rara vez he visto una masa como esas, de hecho busqué a Julián para mostrársela, ya no me acuerdo si se lo mostró o no, porque pocas veces veo una masa. Si ustedes se fijan aquí en el cine está completamente realizando una compresión extrínseca desde el cefalocaudal del ventrículo izquierdo. Y una cosa que es supremamente importante es cuáles son las estructuras vasculares que está comprometiendo la masa y las estructuras no vasculares. Fíjense ustedes acá cómo está comprimiendo la aurícula izquierda, está comprimiendo la vena pulmonar inferior izquierda, está comprimiendo la arteria pulmonar izquierda, tiene una compresión de todas las estructuras vasculares. La resección de esta masa es prácticamente imposible. Está comprimiendo múltiples estructuras vasculares y obviamente la resección se va a hacer muchísimo más difícil. Así que la invasión de estructuras vasculares, de estructuras adyacentes y de vasos son otras de las cosas que todos nuestros colegas cirujanos cardiovasculares quieren saber y que debemos reportar en la tipificación de las masas. Ya para terminar, los últimos dos casos. 55 años, admitido con dolor abdominal. Este es un caso de cuando yo era fellow. Eventualmente encontraron que tenía un absceso ovárico y que tenía un cultivo de sangre positivo para estreptococo neumonía y le piden un eco transesofágico para ver si tiene alguna masa compatible con vegetaciones. Alguien que se aventure a darnos qué puede ser esta masa, primero que nos hable de la localización, de la movilidad, del tamaño y finalmente ahí en ese eco, ¿qué podría ser esa masa? Como le he dicho, le he preguntado tantas veces a Alberto, vamos a darle la oportunidad nuevamente a Javier o a Emilio, si se quiere aventurar desde Medellín para que nos diga dónde la ve, cómo la ve y qué podría ser esa masa. Profe, se ve una masa por encima, parece que es fuera dependiente de los velos de la válvula aórtica, bastante Ajá, móvil, sí, incluso casi un tamaño, bueno, aprox estará en un centímetro, no lo sé. Dentro ajá. de estas localizaciones podría ser un fibroelastoma papilar, dentro de los diagnósticos diferenciales. Exactamente, perfecto, Javier. Tiene todas las características de ser un fibroblastoma papilar. Primero que todo, está localizado en la válvula, no es como el fibroblastoma que les mostré que estaba por allá arriba en la aurícula. Tiene ese aspecto globular o como microglobular extremadamente óvil y está, como lo describió muy bien, en el lugar correcto. Bueno, tenemos aquí el eje corto del eco transesofágico. Nuevamente vemos una masa ahí adherida a la cúspide coronaria. ¿Qué cúspide coronaria está, Javier? Está aquí en la derecha. Esta es la no coronariana, está a la izquierda y está la coronariana, está adherida a la coronariana derecha. Sí, Una profe, semana derecho, después, no se la escucha bien. paciente hace hipotensión refractaria. Y los laboratorios son consistentes con sepsis. Pensaron que era debido a la sepsis, pero nuevamente piden un ecocardiograma para estar seguros de saber qué puede tener. ¿Qué se ve ahí? ¿Se ve algo? ¿Javier? No, no, profe, ya no está. Claro, ya no está. Hipotensión, esa masa pegada a la cúspide coronariana derecha, ¿para dónde se fue? Si fue si potenzó, probablemente ha ido
alguno de las coronarias. Claro, le hacemos una tomografía, fíjense, este es el eje corto donde tampoco se ve, le hacemos una tomografía, fíjense que el ventrículo derecho en este apical, medio esofágico apical de a 120 grados, se ve que hay hipoquinesis del ventrículo derecho, la masa ya no está, y le hacemos una tomografía el otro día, y para ir más despacio, damos de apical, aquí vemos el ventrículo, perdón, el tronco izquierdo, que se ve bastante bien, y fíjense la coronaria derecha. No hay coronaria derecha, no hay flujos retrógrados de acá, pero el ósteo de la coronaria derecha está completamente ocupado por ese fibroblastoma papilar. Así que esos fibroblastomas papilares embolizan, y cuando embolizan pueden embolizar, bien sea a la circulación central del sistema nervioso central o a una de las coronarias. Fíjense que esta coronaria tiene flujo retrógrado, pero está haciendo flujo retrógrado desde abajo. En este sí no lo alcancé a ver, no lo alcancé a cortar, pero todo esto es fibroblastoma papilar, y eso es lo que explica la dilatación del ventrículo derecho, como se ve aquí claramente, y el curso clínico de la paciente. Y este es el último casito, 51 años, historia de abuso de alcohol, falla cardíaca y hipertensión. No es un muy buen historiador, o no es muy confiable la historia clínica, y está teniendo algo de dolor torácico, y el ecocardiograma lo piden para miel. Si tiene algo, este es el ecocardiograma, el electrocardiograma, y este es el primer eco. Aquí no se le ve mucho, y aquí es donde empezamos nosotros a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando en ese ventrículo? Vemos esa masa, es como una masa en la mitad del ventrículo, como rara, como extraña, altamente ecogénica. Alberto, ¿qué puede ser eso? Alberto, ¿qué crees tú? Hola, profe. Sí, señor, ¿qué es eso? Estoy pensando, profe. Tranquilo que nosotros nos quedamos igual. No sabíamos qué era. Parece una pelota de tenis en la mitad del ventrículo, aunque parece más adherida a la pared inferior. Esta es una apical de 2 cámaras, pared anterior, pared inferior. Bueno, seguimos adelante. Ahí también la vemos. ¿Qué es esto? Esto es un sarcoma, esto es un fibroma, esto es un angioma. Alguien que nos ayuda, obviamente nos fuimos a resonancia, y este es el eje corto. No se ve masa, no tengo los T1 y los T2, porque mi attending era Fred Holtman, una persona a la que quiero mucho, pero él estaba absolutamente seguro que no había una masa, y el laboratorio de ecocardiografía del hospital estaba completamente seguro que sí había. Y este es el real cerebral. Les pido perdón, no es la mejor resolución, perdón, no es la mejor calidad de imagen, pero claramente ven acá el ventrículo izquierdo, y acá hay lo que parece ser un infarto transmural. Pues los ecocardiografistas no nos creyeron. Dijeron, eso es una masa, punto. Terminamos haciéndole un CTA, una angiografía, y acá se ve perfectamente como antes de que empiece la masa, esta es la pared inferior, hay una amputación del vaso. Eso lo que era un infarto, y se había tenido un infarto que se veía ahí, había tenido algo de conversión grasa, y claramente esto que veíamos acá, en esta pared, y en esta pared, que era, como les mencionaba, era la pared inferior, anterior, inferior, era simplemente una degeneración grasa con artificio al interior del lumen del ventrículo. Creo que todavía los ecografistas del hospital no nos creen, pero no había una masa intracardíaca, sino era un infarto con un artificio secundario de la grasa. Los infartos también se vuelven grasa, no solamente son cicatriz y colágeno, sino que también se vuelven grasa, y esta quizás es la expresión máxima de cómo se puede volver un artificio en el ventrículo, y cómo la resonancia, y particularmente, como les mostré, la angiografía, viendo acá la amputación del vaso, nos muestra que justo antes de la masa, esta es la pared inferior, esta es una vista caudal, explica todos los hallazgos que tenemos. Así que para terminar, los mensajes para llevar a casa, las masas más comunes en el corazón son debido a enfermedad coronaria, y la primera es trombos en el ventrículo izquierdo. En Latinoamérica no encontramos con ecocontraste, y eso es terrible porque disminuye la capacidad de diagnóstico del examen. Acuérdense de la esposa de mi jefe, y como cuando hay ecocontraste es fácil ver el ápex, pero cuando no hay ecocontraste y la sensibilidad solamente llega hasta un 35%. La resonancia tiene la más alta sensibilidad para trombo ventricular izquierdo, y generalmente tiene que haber concordancia entre eso y el angio. Acuérdense del paciente de 25 años que supuestamente tenía entre
entre paréntesis, entre comillas, Minoca, y lo que terminó teniendo fue un trombo ventricular izquierdo secundario a un trombo en la arteria coronaria, en la arteria descendente anterior. No importa la edad del paciente, también hay factores de hipercoagulabilidad, también hay cardioembolía, hay embolía paradójica que puede terminar en unas arterias coronarias, deben sospecharlo y siempre correlacionen y bajen a donde los hemodinamistas, pregúntenles porque es muy importante que haya correlación de todas las técnicas de imagen. La resonancia es excelente para caracterización anatómica, pero ojo, no es un microscopio, no es histología. Acuérdense del papiloma, del fibroblastima papilar en la aurícula izquierda. Hay localizaciones atípicas de los fibroblastomas y pueden aparecer en cualquier parte del corazón, más frecuentes en las válvulas, como el segundo caso que les mostré, pero puede ocurrir. La vascularización es absolutamente necesaria para determinar el diagnóstico y pensar en la resección quirúrgica. Tengan cuidado si piensan en un angiosarcoma como pensó Emilio con la primera imagen, porque si a esos pacientes se les hacen biopsias percutáneas, pueden sangrar masivamente y pueden fallecer durante el procedimiento diagnóstico. Y la invasión de estructuras adyacentes y de los vasos es absolutamente importante. Piensen como un cirujano cuando estén reportando una masa o cuando esté leyendo una masa y cuáles son las cosas que les mencioné que necesita saber un cirujano para saber si el tumor es resecable o no es resecable. Así que básicamente eso es todo. Esto es nuestro equipo de imagen cardíaca. Está compuesto por radiólogos, por cardiólogos, por tecnólogos, por sonografistas. Aquí está mi jefe, el doctor Salazar. Está Julián Forero, nuestro radiólogo cardiovascular. La doctora Claudia Jadimes, la doctora Frida Manrique. Acabamos de tener una adición de un nuevo miembro que es el doctor Guerrero. Aquí está Juan Durán. Aquí está Isa, que es nuestro sonografista. Leo y Alex Bernal, nuestros tecnólogos, y bueno, básicamente esa es la presentación y obviamente abierto a la sesión de preguntas. ¿No hay preguntas? Los aburrí. ¿Alguna pregunta? ¿Y una pregunta? ¿Me están oyendo? Ya que nadie pregunta, voy a preguntar yo. ¿Cómo te ha ido? Muy chévere la presentación, gracias. Para el futuro, ¿usted creería que los mapas nativos nos van a ayudar a mejor diferenciar estas masas? Sí. ¿O vamos a...? Sí, hubo una sesión de mapas nativos en SCMR, en el Congreso de Resonancia, y pues se habló obviamente pues, toda la parte de mapas, particularmente alguien como con la persona con la que, la pregunta que la acabó de hacer Carlos Guerrero. Carlos Guerrero llegó esta semana de Montreal en McGill con un entrenamiento muy completo de cardiopatía congénita del adulto, hizo clínica seco y resonancia, y pues en McGill está uno de los padres del mapeo, de la tipificación o la caracterización mediante mapas paramétricos T1 y T2, y yo creo que sí, puede ayudar. Realmente no los estamos haciendo de rutina, pero creo que puede ser un plus adicional. Lo único, en términos de eficiencia del resonador, es que una masa puede durar 1 hora y media o 2 horas. En ese tumor de células germinales en el que le mostré que era perdón, me devuelvo rápido, perdón, los mareo aquí un momentico. En este paciente terminamos como a las 7 de la noche. Este es un paciente supremamente demandante. No les mostré todas las secuencias en aras del tiempo, pero esto puede durarse 1 hora y media o más, o 2 horas, y eso por supuesto cuesta tiempo para todo el servicio, los tecnólogos, el equipo de radiología, el equipo de... Es decir, son las congénitas, que es lo que usted hace, probablemente son las resonancias más difíciles. Entonces, añadirle más tiempo, creo que tiene que haber una gran robustez en la evidencia en donde nos ayude a refinar más el diagnóstico de masas, pero pues definitivamente en miocarditis, que es donde más se ha utilizado, y en diferenciación de fenotipos gruesos de cardiopatía hipertrófica, pues ha sido muy de alta utilidad. Así que creo que hay que desarrollar más la evidencia, pero también hay que considerar el tiempo bajo el resonador, que no es una variable a despreciar. Sí, gracias. Yo creo que tiene razón. Suena muy interesante hacer T1 y T2, pero creo que
Hay formas más fáciles de lograr la caracterización de la masa, yo creería, ¿no? De las masas. Sí, A veces con un ester podría ahorrárselo. Sí. sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas por ahí? Bueno, si no hay más preguntas, pues sí, adelante. Profe, ¿qué tal? Una consulta, ¿en qué, digamos, sospecha de masas la tomografía podría ser tan igual de importante que la resonancia o quizás llegar a superarla en algún tipo de tumores o de todas maneras la resonancia es supremamente mayor a la tomografía? No, yo creo que es decir, la resonancia tiene más versatilidad, como les mostré, por ejemplo, aquí en el angiosarcoma, o en este, a ver, les muestro el angiosarcoma nuevamente, tener la capacidad de hacer cines en múltiples proyecciones, de hacer diferentes barridos, pues es tremendamente útil en una masa como esta. Entonces tiene la versatilidad de generar cualquier plano que queramos para la masa y verlo desde diferentes puntos de vista. Por supuesto, lo mismo se puede hacer con angiografía, pero adicional al angio de la resonancia, adicional a los múltiples planos, tiene estas características que pues, son también de bastante ayuda. Y una gran ventaja pues, de la tomografía es que describe muy bien los vasos y cuál es la invasión a los vasos sanguíneos. Pero creo que con un buen angio en resonancia también se puede alcanzar lo mismo. Entonces, yo creo que para masas, es decir, ya sabemos pues en nuestra institución, cuando hay una masa cardíaca, por default el paciente generalmente se va a resonancia. Este caso, el caso del angiosarcoma, le hicimos una tomografía, pero porque con Julián Forero y con Juan Pablo Maña, que era una de las personas que estuvimos a cargo del caso, pensamos que que desafortunadamente no tengo aquí las imágenes, pero pensamos que el tumor se estuviera yendo subdiafragmático. Y por esa razón le hicimos un angiotac para ver mejorla. En donde definitivamente ayuda muchísimo el angiotac es en ver las arterias coronarias y ver cuál es la vascularización que va a las masas. Entonces, de pronto, si uno quiere ver de dónde sale el vaso nutricio, es bastante importante, aunque eso también se puede ver con angiografía. Pero en términos generales, creo yo que la resonancia pues es superior a la tomografía. No sé si Carlos, que también hace resonancia, tenga una opinión diferente. Me imagino que va a estar más hacia resonancia, pero yo creo que definitivamente es superior al TAC. Usted sabe que yo soy un fundamentalista de la resonancia, como lo soy de la congénita. Entonces, en caracterización tisular, no existe comparación alguna con la versatilidad de la resonancia. No creo que haya una técnica que nos dé mayor información. El PET puede dar edema, pero creo que la resonancia, me perdonan, vence al PET 9 de 10 veces. Sí, esa es mi opinión, pero nuevamente yo soy fundamentalista de la resonancia. Sí, yo creo que si uno es balanceado, yo también hago TAC, Carlos hace más resonancia, pero si uno es balanceado, creo que estos pacientes se deben ir a resonancia. Creo que el TAC puede ayudarnos en algo en cuanto a vascularización de la masa o extensión, pero en general una resonancia bien hecha nos va a aportar el 90-95% de la información que el cirujano necesita previo a la resección. Gracias, profe. Bueno, creo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias a todos por Yo tengo una pregunta, profe. No las veo, perdón. Ajá. No, perdón. Boris, adelante. Buenas tardes, hola doctor. Vale. Como siempre. Qué gusto oírlo. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Doc, una pregunta. En esos pacientes donde no se puede caracterizar bien la porción apical, en esos pacientes isquémicos, y que muchos de ellos también vienen acompañados de enfermedad renal crónica, tasas de filtración menores a 60, pero mayores a 30, ¿cuál es como la mejor herramienta para poder diferenciar y uno poder salir pues de la duda si se trata de un trombo o no, o una lesión o una masa en ese grupo de pacientes? ¿Qué tipo de imágenes nos podrían ayudar? Claro, no, si quieren le muestro, no tengo, voy a mostrarles acá un paper que es excelente, que es probablemente
¿Dónde tenía yo esto? Acá. Y esta es el paper más grande que hay, particularmente para los pacientes con disfunción ventricular izquierda, que es lo que ustedes mencionan. Esta es la guía de pericardio de la guía europea, y lo que mencionan es una limitación en pacientes tal y como los acaba de mencionar Boris. Perdón, un momento, no es por acá. A ver, acá, en donde el gadolinio supuestamente es una limitación para aquellos con una limitación, con una filtración glomerular de menos de 30. Pero este estudio, que es el GRIP Study, que es el estudio de los estudios más grandes realizados en pacientes con disfunción renal, estudió 908 pacientes, de los cuales las 2/3 partes tenían disfunción moderada y 284 tenían disfunción severa renal. Y fíjense ustedes que el seguimiento fue entre 1.8 y 5.5 años y hubo 0 casos de NSF. 0. Entonces, la clave no es tanto, esto es con gadobutrol, la clave no es tanto la disfunción renal, porque estos pacientes tenían disfunción renal severa, sino que la función renal esté estable. Donde más hay riesgo de NSF o de complicaciones es cuando hay insuficiencia renal aguda. Pero este definitivamente es el paper más grande que se ha publicado en casi 1000 pacientes con una población de alto riesgo, y en un seguimiento que no es despreciable hubo 0 casos de NSF. Entonces la disfunción renal izquierda no lo contraindica. En Estados Unidos son supremamente cuidadosos, los europeos son un poco más liberales. Aún en pacientes con diálisis lo que nosotros hacemos es que le damos puntuón a los pacientes y los dializamos el mismo día. Y si se realizan el mismo día, no se han encontrado también un paper de esos, no lo tengo acá, pero también se ha visto que no hay riesgo de NSF, entonces también se puede utilizar. Distinto es una falla renal aguda. Si el paciente tenga riñones, una función renal previa completamente normal, si se vaya a falla renal aguda, está completamente contraindicado la utilización de gadolinio, y lo que hacemos en la cardio es que esperamos a que se normalice la función renal, porque ahí sí el riesgo de NSF aumenta significativamente. No sé si compartí pantalla para esto o no, si no la estaba compartiendo. No vimos la pantalla. Me hubiera dicho, no, véngase la muestro, perdón un momentico. Qué pena, no, me hubieran dicho. Por direct. Ahora sí la ven, ¿cierto? Ahora sí. Qué pena. No, esta es la otra. Qué pena con ustedes. Pero... O sea, en conclusión, sí es una enfermedad renal crónica estable y sí, con una tasa por encima de 30, así esté por debajo de 60, se podría programar. Inclusive en severa. Nosotros, okay, si la tasa de filtración glomerular está normal, puede estar en 28, puede estar en 20, pero es completamente normal y se los ha visto en nefrología. Y si estamos usando gadobutrol, gadovist, que es donde no se han reportado casos de NSF, se puede utilizar. Si el paciente está en falla renal aguda o no tienen acceso a gadovist, es recomendable no utilizarla. Pero este es el paper, este es el nombre, se llama el GRIP Study, si lo quieren revisar. Está publicado en Investigative Radiology en el 2017. ¿Y ese tipo de gadolinio es el que tenemos acá? Está disponible en Colombia, pero hay algunas instituciones que lo tienen o no lo tienen. Nosotros en la cardio afortunadamente lo tenemos, pero ya sería que tendrían que hablar con sus colegas radiólogos o con los cardiólogos que realicen resonancia para saber si lo tienen, pero es seguro, se ha demostrado seguro, es este en particular, el gadovist o gadobutrol, en esta población de pacientes que son pacientes de alto riesgo. Pero fíjense ustedes, 0 casos de NSF. No, súper. Listo, muchísimas gracias. No, gusto oírlo, Boris. Bueno, no sé quién más haya preguntas. José, hola José, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Qué tal, doctor Medina? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, pues no sé. Bueno, yo tengo una pregunta respecto a quizás el penúltimo o quizás el tercero antes de terminar caso. Y yo estoy de acuerdo con los ecocardiografistas donde usted hizo el fellow, porque para mi gusto en esa imagen sí había masa, y no sé si se consideró la posibilidad de que tuviera un lipoma y pues que aunado tuviera pues la enfermedad coronaria que posteriormente encontraron en la angiotomografía. Pero es que hay una imagen que ocupa espacio en el ecocardiograma que está comprometiendo la pared inferior y que infiltra la pared inferior, y digamos que el lipoma es uno de los diagnósticos diferenciales. Sí, no, o sea, créame que ese fue un caso supremamente controversial que tuvimos en el fellow, creo que fue el más controversial,
porque a día de hoy la gente del laboratorio de eco no podía creer cómo aquí no hubiera una masa en la mitad del ventrículo. Con una persona que de hecho en este momento está en el hospital, en ese hospital en Boston, voy a conseguirles, si quieren para una próxima oportunidad les consigo el T1 y el T2, pero aquí no hay masa. Esto es completamente artificio debido a la metaplasia grasa, y todo esto es simplemente grasa que está metida dentro de la pared inferior y que está saliendo en el ventrículo. No se vio ni por la tomografía ni por la resonancia. Pero los ecocardiografistas siguen pensando que había una masa, pero lo miramos, lo comparamos, hicimos todas las comparaciones posibles y definitivamente no había masa. Y creo que lo que más dejó tranquilos a los que quedaron tranquilos, porque no todo el mundo quedó tranquilo, fue la angiotomografía que se ve acá. Aquí está el vaso amputado, esta es una vista caudal y todo esto es la masa que estábamos viendo. Sí, no hay duda en esta imagen pues que hay una amputación del vaso. Ahora, las secuencias de T1, las secuencias de realce tardío son generalmente secuencias que se hacen en T1. Luego hay, digamos, mayor visualización de las imágenes de la metaplasia grasa, pues digamos, de una forma característica. Esta sería una metaplasia grasa un poco atípica. Realmente yo, pues digamos, no voy a discutir los resultados, y ni más faltaba, pero me cuesta saber, pues, pensar que no hay una masa ahí que esté en la pared, y pues recordar que los lipomas son masas que infiltran casi que el espesor completo de la pared. Sí, creo que todavía estamos partidos, pero te prometo, José, que te consigo los T1 y los T2, que ahorita tengo acceso a, inclusive todo el TAC y la combinación de T1 y T2 en la resonancia más la tomografía, no solamente esta vista, sino una visión pues, de barrido, le confirma a uno que ahí no hay nada. Se las quedo viendo para la próxima, pero bueno, sí, eso es lo que nos sucedió, pero pues es altamente controversial. Okay. Siendo abogado del diablo, creo que sí, inclusive en el CT se veía el área de penumbra del infarto que tenía ahí. Se veía el área ¿cómo se dice? Hipointensa en el CT, y tenía esa forma de cuña de un infarto. Yo creo que yo le creo. No tenía química. Luego, Carlos, nos cuentas cuál diablo. Hay varios diablos, uno en Medina, pero eso es otra cosa. Hay otra pregunta, Cristian Emilio, creo que es Emilio el de la Universidad de Antioquia. Sí, profe, correcto. La pregunta es: ¿en qué escenario puede tener lugar el uso de otras imágenes, ejemplo el PET? Sobre todo dirigida a que pues uno presume que los malignos podrían tener mayor actividad metabólica y allí podría ser útil. Sí, hay tumores de tumores, hay tumores que son altamente metabólicos, pero tenemos un caso de una paciente joven, 40 años, que de hecho la están tratando en el MD Anderson, que tiene un sarcoma, la operó también Juan Pablo con un tumor. Me gustaría mostrárselos, es una cosa absolutamente impresionante. Se demoró como 12 horas la cirugía y el PET es completamente normal, es un sarcoma y es completamente normal. Entonces depende, hay algunos, yo no soy radiólogo ni tampoco soy médico nuclear, no quiero pecar por decir alguna barbaridad, pero hay tumores que son ávidos por el PET y que son metabólicamente activos y a otros que no. O sea, es importantísimo. Nosotros una gran cosa que tenemos en la cardio es que trabajamos en conjunto. Todos los días yo hablo con Julián Forero, que es nuestro radiólogo, es un magnífico radiólogo entrenado en la Universidad de Toronto. Cuando tenemos casos difíciles hablamos con nuestros médicos nucleares, particularmente con Víctor y con Claudia Gutiérrez, quienes hacen las masas, y muchas veces ellos ven cosas que nosotros no vemos y viceversa. Entonces hay creo que la sobreposición de imágenes. Esta paciente en particular que les digo que es una paciente que se le rasgó un sarcoma gigante y que ahorita tiene recidiva y no sabemos si tiene un trombo, si tiene un tumor en el septum interauricular, y las imágenes que están haciendo en MD Anderson son bastante parecidas a las que nosotros estamos viendo. Es totalmente inactivo en el PET. Entonces ahí sí es de la mano de hablar con los médicos nucleares sobre poner imágenes y trabajar en conjunto con sus colegas radiólogos, con los médicos nucleares, con los cirujanos. Los cirujanos son una parte fundamental porque son finalmente quienes van a hacer la resección del tumor, y creo que ese trabajo en equipo es absolutamente fundamental para lograr
un desenlace pues, positivo de los pacientes cuando existe la posibilidad y cuando no son tumores malignos. Yo tengo otra pregunta. Sí. ¿Crees que tenga alguna cabida a posteriori la fusión de imágenes, como por ejemplo lo que se hizo en el estudio PESA entre PET y reso, hacer estudios de PET-reso para tipificación de masas? Porque de hecho ya hay estudios, por ejemplo, para tipificación de endocarditis. Sí, creo que se podría hacer, ¿no? Ese estudio, gracias por educarme, no lo conozco, pero pues lo voy a buscar. Y sí creo que entre más información tenga uno, mejor. Pero no, ahí es la combinación nuevamente, hablar con nuestros colegas radiólogos, con nuestros colegas médicos nucleares y ver qué características tiene cada uno. En general, nosotros en la cardio lo mandamos a los pacientes a resonancia. Y no necesariamente le hacemos PET a todos. Yo creería que a todas las masas le hacemos resonancia, a menos de que haya una contraindicación, pero no a todas PET. Pero creo que entre más, nosotros tuvimos un tumor también con Julián hace rato, creo que era un linfoma, y tenía actividad en el PET y algo se veía también, lo tengo por acá, pero pues no, de pronto en otra sesión podemos mirarlo. Y ahí la complementación de imágenes creo que no, fue también fundamental. Entonces, no lo tengo, lo voy a buscar y gracias por contarme. Pero creo que pues para estos pacientes tan complejos en donde necesita uno tantas cosas para decirle al cirujano, esta es la posible histología, pero sobre todo localización, movilidad, adherencias, invasión de estructuras adyacentes, invasión de vasos, pues nos sobra esa, es como con constricción. La constricción también es una patología difícil, es una patología compleja, manda a un paciente a una cirugía, uno mórbida, y creo que sobre todo en cuanto a calcio, a TAC para calcio, resonancia para toda la parte hemodinámica y de fisiología, y el eco pues van de la mano, y creo que esas dos patologías, constricción y masas, pues la integración es fundamental. Juan Sebastián, ¿tiene una pregunta? Adelante. Hola, doctor. Qué pena, en esas masas que uno ve en el ecocardiograma que tienen una movilidad muy alta, la resonancia sigue teniendo un poder de diagnóstico tan grande. Sí, eso es muy importante. Cuando una masa es extremadamente móvil, por ejemplo, si hubiéramos de hecho una masa de piruloestoma, perdón, una resonancia hubiera sido difícil. Hace poco tuvimos una masa, una mujer con creo que era un cáncer de colon en la válvula tricúspide, de hecho creo que la hizo Julián y fue muy difícil de ver. Cuando son tan móviles, no generalmente son fáciles de ver, entonces también hay que seleccionar las masas, no todas las masas son ideales para ver en resonancia y muchas veces ponen un paciente debajo del imán y es muy difícil verlas. Entonces hay masas de masas cuando son móviles y cuando están realmente adheridas al anillo tricuspidio y no tienen una base fija como el angiosarcoma que les acabo de mostrar, esas generalmente son más difíciles de hacer las imágenes. Entonces no todas las masas por resonancia son perfectas, hay algunas masas que son más difíciles y generalmente la movilidad, y si están adheridas sin una base fija a algunas de las válvulas atrioventriculares, particularmente la pared lateral, que es lo que tiene más movilidad y más excursión cefalocaudal, son más difíciles de ver. Doctor Guerrero, ya nos pasamos de las 7. Adelante. Carlitos. Quería hacer un comentario simple con el PET, porque uno de los focos de congénitas es la endocarditis infecciosa. De hecho, eso es un desastre en congénita. Y todo el mundo llora. El PET tiene un valor increíble, o sea, en endocarditis y en inflamación. Y nuevamente, yo soy un fundamentalista de la resonancia y lo seguiré siendo desde aquí en adelante. El PET requiere una preparación muy específica y un equipo muy bien entrenado en PET. Así como está el doctor Medina en resonancia, así como está el doctor Zuluaga, gente muy bien preparada. Donde sea que envíen PET, envíenlo en ese sitio idóneo, donde sepan que lo van a hacer bien y cuando lo envíen entiendan cuál es la preparación que hay que hacer para el PET, porque requiere una preparación y que hay que informarse al paciente. Entonces, esa sería mi única recomendación con el PET y sé que vamos a ver más PET en masas porque probablemente se necesite, pero esa es mi única, como dicen los gringos, caveat contra el PET. O sea, muchas veces nos ha tocado repetir estos PET porque
el metabolismo cardíaco estaba aumentado porque no había hecho buenos ayunos, etcétera, etcétera. Entonces, tienen que hacerlo con grupos muy preparados. Y creo que la cardio tiene uno, pero bueno, sería mi único comentario con el PET. Correcto, correcto. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos por participar, a José por las preguntas y todo lo demás. Voy a buscar el artículo que me dices. Que tengan feliz noche y nos vemos dentro de 8 días. Muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias, profe.